Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les damos la bienvenida a un nuevo webinar de Doppler Academy. Ahí estamos viendo cómo va conectándose la gente. Vamos a esperar un par de minutitos para que toda la audiencia esté conectada y preparada para el nuevo webinar de hoy. Mientras le voy a dar una introducción. Hoy vamos a estar hablando sobre Growth Hacking, que es una metodología de crecimiento en el marketing digital. Para eso hemos invitado a un experto que hoy se encuentra en España. Ya se los presentaré. Ahí está sonriendo Jan. Mientras va cayendo más gente al webinar, quería comentarles algunas cositas sobre Doppler Academy. Seguimos brindando webinars y capacitaciones gratuitas para que puedan seguir potenciando sus negocios, conociendo nuevas tendencias del mercado. Como pueden ver, también los queremos invitar a los próximos webinars que vamos a estar dando sobre Data Driven e innovación y creatividad, que van a ser en los próximos meses, ya dentro de julio. También pueden visitar otros formatos que tenemos en Academy, como son los cursos, que tenemos un curso sobre email automation muy interesante que pueden realizar con certificado por IEBS, que es de Business School de España. Tenemos las cápsulas que les va a ayudar a potenciar su estrategia de marketing digital a través de Doppler, la herramienta de email automation y data marketing. Van a poder aprender diferentes estrategias, herramientas y atajos para hacer crecer su negocio. Y por supuesto también los podcasts, que esta semana hemos subido un nuevo podcast en nuestros episodios de análisis de estrategias y métricas para marketing digital. Hemos subido un nuevo podcast con Sofía Alicio, que es cofundadora en la comunidad 360 y Adesso Agency, hablando sobre email marketing y automation y cómo medir sus campañas. Ahora sí, bueno, vamos al tema que también nos compete hoy. El webinar de hoy, como bueno, ya lo presenté, está con nosotros Jan Saunier. La idea de hoy es empezar a hablar eh, sobre growth hacking, ¿no? Una metodología que nos va a ayudar a hacer crecer nuestro negocio exponencialmente. Y un poco también conocer, ¿no?, de qué se trata esta tendencia, cómo nos puede ayudar en este contexto. Jan es un verdadero experto, brinda cursos con alumnos de diferentes empresas líderes. Entonces, me gustaría ver, Jan, ¿estás por ahí? Sí, estoy. ¿Me ves? Excelente. Ahí te veo. Genial. Exacto. Ah, buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer de estar con vosotros, Mariano. Muchísimas gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar de growth hacking y de poder hablar dentro de la Academy. Es un placer y estoy muy ilusionado de compartir con vosotros hoy conocimientos. Bueno, excelente. Bueno, el placer es nuestro. Gracias por tu tiempo. Me han comentado que tenés una presentación muy Sí. rica, muy potente, lo cual está buenísimo. Y que hay unos regalitos un poco hacia el final del webinar. Eso también. Exacto. Para los valientes que se quedan con nosotros hasta el final, habrá una sorpresita. Exactamente, bueno, espectacular. Antes quería comentarles, porque suelen hacernos varias preguntas, de hecho ya cayeron un par de preguntas. Aprovecho a decirles que todas las dudas que vayan teniendo las pueden hacer y se las trasladaremos a Jan durante la capacitación o hacia el final de la capacitación. Le vamos a hacer todas las preguntas que vayan surgiendo. Pueden seguir la moderación del webinar en Twitter a través del hashtag Doppler Academy, por cualquier duda que tengan. Y esto está siendo grabado y hoy mismo se lo compartiremos a todos los asistentes a través del correo electrónico, ¿no? Les va a llegar la capacitación como para que después puedan revivirla y puedan seguir los consejos que nos va a compartir Jan durante la próxima hora. Ahora sí, sin más, Jan, te voy a pasar la pantalla, así puedes presentar.
Vale, fantástico. Pues muchísimas gracias, Mariano. De nuevo, gracias a nuestra audiencia para estar con nosotros en la Academy. Es un placer. Para todos los que queréis seguirnos o si queréis durante la presentación hacer copias de pantallas, podéis hacerlo y poner el hashtag Growth Hacking Course. Así que muchísimas gracias. Rápidamente, pues yo soy Jean-Noël Saunier, soy cofundador de Growth Hacking Course. Tengo una larga experiencia en montar, crear negocios digitales y lanzarlos. Y desde 2012-2013, con Xavier Lavallos, que es mi socio y cofundador de Growth Hacking Course, pues trabajamos sobre el tema de growth, ¿no? Que nos fascinó. A partir de 2012 necesitábamos empujar y optimizando los presupuestos de nuestros proyectos como emprendedores y realmente pues nos apasionó el tema de growth. Pues al principio fuimos a Estados Unidos para formarnos cuando empezaba el tema de growth y luego pues lo hemos practicado desde entonces en empresas y también para grandes clientes. Y dentro de nuestro equipo hay Ezequiel también, que se encarga de toda la parte de operaciones, ¿no? Entonces, como lo decía Mariano, al final tenemos una sorpresa para los valientes que se quedan y espero que os va a gustar nuestra presentación. En general, las personas muy a menudo nos dicen mis tácticas de marketing marketing digital ya no funcionan, ¿no? Y es uno de los motivos por los cuales los profesionales de marketing, en general los responsables de marketing, directores de marketing, pero también fundadores, pues se interesan al tema de growth y al tema que vamos explicando en Growth Hacking Course, ¿no? ¿Por qué? Porque al final quieren crecer, pero en realidad se encuentran con un panorama que es bastante complicado y no nos lo vamos a esconder, ocultar. La realidad del mercado es complicado, ¿no? Si miramos desde 5 años los costes de adquisición, pues no han parado de aumentar, tanto en B2C como en B2B, donde hay estudios que muestran que realmente esos costes de adquisición han aumentado hasta un 50%, ¿no? O sea, es cada vez más complicado de obtener clientes a un precio competitivo. Además, el panorama de competidores es cada vez más impresionante, ¿no? Si os pregunto cuántas apps existen hoy en los dos stores más conocidos, ¿no? En el Google y Apple Store, ¿cuánto me diríais vosotros? ¿Qué número tenéis en mente, no? Pues hay más de 6,7 millones de apps disponibles, ¿no? Entonces, cuando lanzamos nuestra app, estamos compitiendo con más de 7 millones de apps competidoras, ¿no? Porque al final es un tema de la disponibilidad de mi usuario y del tiempo que va a pasar en mi app. De la misma forma, porque a veces los profesionales me dicen, ya, pero es que en la parte web es un poco distinto. Pues no, sigue acelerando. Hay 2.500 también sitios web que nacen cada día. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lanzamos nuestro proyecto como emprendedores, ¿vale? Y a nosotros y a mí me ha pasado, estamos muy ilusionados con nuestro proyecto y vemos solo nuestro proyecto. Pero ya, si nos pusiéramos cada día enfrente de 2.500 nuevas personas que están compitiendo con nosotros, pues ahí nos entraría una presión de decir, ¿cómo yo voy a conseguir salir adelante enfrente de 2.500, 5.000, 7.500 o 7 millones de apps enfrente? Y ya nos ponemos en una textura distinta, en un tema de cómo voy a ser eficiente, ¿no? Pero también esto lo llevamos luego a la parte de distribución, ¿no? En general decimos, bueno, pues voy a lanzar ads online. Pero ¿cuántos ads vemos online cada día? 375. Es decir, vuestro usuario, vuestro cliente, vuestro lead va a ver 375 otras ad al día. Esto no es poco. Y cuando creamos nuestros ads pensamos que, bueno, le ponemos mucho amor, mucho mimo, ¿no? Y decimos, bueno, esta ad va a ser increíble, pero en realidad el usuario va a ver un montón, va a ver 11.250 ads adicionales, ¿no? De hecho, a veces tienes más ads que realmente lo que estás buscando en un site, ¿no? Y es tan importante el número de ads que lo que suele pasar es que nuestro cerebro humano ya se va protegiendo
protegiendo ¿de qué? De tener tantos impactos y de poder concentrarse en lo que quería conseguir, ¿no? Entonces, realmente aquí tenemos que ser muy potentes, para conseguir la atención de tu usuario, y tú tienes que conseguirlo con tu usuario. De hecho, esos son 5 segundos y es el tiempo en general de atención de un usuario para cualquier cosa que a nivel de marketing digital estamos lanzando, ¿vale? Es decir, cuando creáis una homepage, una landing page, tenéis que pensar en 5 segundos. En 5 segundos es lo que se va a quedar mi usuario en mi landing. Cuando vemos un ad en redes sociales o en display, 5 segundos es la atención que nuestro usuario va a dar a nuestro contenido, a nuestra imagen, a nuestra landing, ¿vale? Entonces, esto de nuevo nos pone una textura de decir, es que aquí yo no me puedo equivocar y tengo que ser súper preciso, ¿no? Si luego hablamos no solo de adquisición y de usuario, pero también de activar los usuarios, porque es lo que nos interesa, eso es un gráfico de la media de la retención de los apps en Android, ¿vale? La media de todas las apps. ¿Qué nos dice esta gráfica, ¿no? Pues nos dice que realmente aquí tenemos un problema porque perdemos una gran parte de los usuarios, 77% en los 3 primeros días. En los 30 primeros días hemos perdido 90% de los usuarios de media, ¿no? Y casi, vamos a decir, cada 3 meses perdemos casi la totalidad de nuestra base de datos. Esto es la media de las apps disponibles. Entonces, claramente, ¿cuál es la diferencia entre la media de los apps y las mejores? Pues es la tasa de retención que vamos a conseguir guardar. Pero todas, es muy interesante, si coges las 20 o 30 o las 10 mejores apps al nivel de uso, ¿vale? Estarán con exactamente la misma curva. Lo que pasa es que subimos la retención y ahí la retención va a ser clave en nuestro negocio. Luego hay otro tema que suele ser muy importante y que tenemos que cuidar muchísimo, es que, como decimos, el amor a primera vista no es nada habitual, ¿no? En general, 96%, y todavía soy optimista, de los usuarios que llegan a una web, ¿vale? Van a salir, se van a ir antes de convertir, ¿vale? Y en general, de media, 9,5 veces van a tener que volver antes de transaccionar. En nuestro caso, por ejemplo, para coger un ejemplo real, esta media está en 6 impactos. Es decir, vamos a tener, el usuario va a volver unas 6 veces antes de tomar una decisión. Entonces, claramente aquí eso es una realidad para cualquier persona de marketing digital, pero para un growth es una oportunidad y es lo que veremos más adelante, ¿vale? La oportunidad de qué estrategia vaya a diseñar para empezar a poder hablar con esos usuarios. Y luego hay siempre esta idea de que realmente podemos invitar a amigos, ¿no? Para crecer. Es decir, una de las ideas preconcebidas es la viralización, ¿no? Y cómo puedo hacer que mis usuarios inviten a otros. Y en general, para hacer esto, les damos un 5 euros. Pero en realidad, a nadie le importa el 5 euros. Es decir, los usuarios en una estrategia de referral les da igual los 5 euros. No es esto que va a hacer que un producto en referral va a funcionar o no, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el contexto? Pues tenemos una competencia súper elevada y estoy seguro que los que están con nosotros hoy en día dirán que es una realidad y está subiendo. Tenemos canales saturados con mucha competición y vamos a tener todavía más porque lo que está pasando en los últimos meses en la situación acelera la digitalización de las empresas, por lo tanto hay cada vez más empresas que están compitiendo por la atención del usuario o por los ads. Hay unos costes de adquisición que por defecto están aumentando. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más competidores que vienen, ¿vale? Y el impacto en ads es cada vez más bajo. A la atención del usuario son 5 segundos. Realmente no podemos pensar más. Es un estudio hecho por Microsoft que lo demuestra, y la tasa de abandono en sites y app es muy elevada, lo vamos a hablar también. Hasta en los e-commerce es uno de los problemas muy reconocidos en el mercado, ¿no?
activación y retención baja y los planes de referral en general no funcionan. Algunos han funcionado y los tenemos en mente, pero la mayoría no funcionan. Entonces, a partir de ahí, tenemos una situación y un contexto súper complicado, ¿vale? La buena noticia es que hay una manera de pensar para abordar, pero lo primero que tenemos que hacer es ser consciente de la dura realidad que tenemos hoy en día enfrente. A partir de este momento, vamos tomando en consideración lo que está pasando, pues vamos a poner en marcha una estrategia y vamos a poner en marcha herramientas que nos van a hacer justamente tomar decisiones, ¿no? Entonces, una de las cosas que, y cada vez más llamó muchísimo la atención de los profesionales con quien hablamos es, en realidad, lo que dice Peter Thiel, que tiene muchísima experiencia, tanto en PayPal, en Palantir ahora, haber escribiendo libros, pero también ser uno de las personas en Silicon Valley que ha invertido en más empresas, es que el problema de los proyectos cuando lanzan o de los nuevos, vamos a decir, productos, es la distribución. Es decir, el problema que nos encontramos es una distribución, no es el producto, que es la causa número uno de fallos y de quiebras de empresas. Y eso es una realidad que tenemos que pensar. Y desde 5 o 6 años tenemos ahí un panorama que ha cambiado completamente y lo vamos a explicar. Pero a menudo pensamos que es el producto el problema. No, el producto no es el problema es la distribución y encontrar clientes que pagan. De hecho, a mí me fascina Fabrice Grinda, que es uno de los inversores que más ha invertido en Marketplace, ha invertido personalmente en 535 empresas. Lo escuchaba hace poco en un podcast y dice 97% de las nuevas empresas desaparecen en los 3 primeros años. Ahí hablamos, por supuesto, de startups que están tomando riesgo, ¿vale? Pero la realidad es esta. Es decir, ¿por qué 97% de las nuevas empresas no consiguen salir adelante, ¿no? Pero luego, si miramos, hay 1% de empresas que sí crecen, pero que además cuando mostramos los nombres es que no crecen poco, crecen de forma exponencial. Entonces, por una parte tenemos proyectos que no consiguen seguir adelante el 97% y del otro lado tenemos empresas que sí consiguen crecer de forma exponencial. Y entonces es muy interesante de mirar cuáles son, qué hace que esas empresas están en crecimiento y por qué y de dónde viene este crecimiento, ¿no? Y creo que esto es clave para que todos entendamos que ahí podemos adoptar pues una manera, una metodología que esas empresas que vemos y que además siguen acelerando, ¿no? Aparte de la financiación, porque estoy totalmente de acuerdo que hay empresas que se financian, pero no olvidamos que también en las empresas que se financian hay una parte que quebran, que se quedan en el camino, ¿no? Pero sí es verdad que aparte de la financiación, la financiación viene también por una atracción y esta atracción y esas empresas que cada vez más se están acelerando, pues utilizan una metodología. Y en realidad lo que están utilizando estas empresas es que encontraron la forma de disparar su crecimiento, pero es que nada es casual. A menudo podríamos pensar, no, es que han tenido suerte, es que el mercado era bueno. No, si miráis, esas empresas estaban ya compitiendo, pero han hecho una constante experimentación y están permanentemente experimentando. Y esta experimentación es lo que les da la capacidad de crecer entendiendo lo que van mejorando y optimizando, ¿no? Y eso es la metodología de growth hacking o de growth marketing. Se basa en la experimentación. De hecho, bueno, Mark Zuckerberg lo que dice es la clave está en construir empresas enfocadas en emprender lo más rápidamente posible. Fijaros que Mark Zuckerberg lo que pensaba es cada cosa que probamos y que no funciona va a ser una ventaja competitiva frente a nuestros competidores, porque nosotros ya sabemos que esto no funciona. Y cada experimento que funciona lo vamos a poder guardar y esto nos va a dar una aceleración. Por eso tienes que hacer muchos experimentos, ¿vale? No se trata de decir que vais a hacer lo mismo número de experimentos de las empresas que estoy hablando, ¿vale? Soy consciente que hay etapas, soy consciente que en un momento podremos hacer más o menos, pero menos no significa no hacer nada. Y ahí es lo importante, es de poner en marcha una cultura de la experimentación y del growth.
De hecho, esto es súper interesante porque recuperamos datos sobre Facebook y eso es el crecimiento de Facebook, ¿no? Y eso es la curva de crecimiento que Facebook hubiera debido tener, excepto que a un momento dado, Mark Zuckerberg, que era la persona que se encargaba del crecimiento, era su foco con un KPI súper claro de crecimiento, decidió crear una Growth Team que le iba a reportar directamente. Y esto pasa en 2008. En 2008 empieza a trabajar el Growth Team y vemos lo que realmente ha sido la curva de aceleración a partir de este momento. ¿Que es solo gracias al Growth Team? No. Pero sí que lo que dice a Mark Zuckerberg es, esto no es magia, pues esto no hay nada de magia. Es algo que hemos hecho de experimentar y que las empresas han probado, este grupo ha probado y han podido llevar experimentación, una experimentación que permitía que cada semana iban mejorando, optimizando, ¿no? Y efectivamente es lo que habría que replicar, ¿vale? Si Facebook no lo puedes replicar, lo que sí puedes replicar en tu proyecto, en tu empresa, es la forma de abordar este tema. Analizamos los datos resultantes de cada experimento para entender lo que los usuarios querían, que esto es una clave también que a menudo hablamos, pero que luego no es sencillo de poner en marcha. Entonces, ¿qué ha permitido Facebook con este tema? Pues ha permitido crear una forma y una metodología que otras empresas como LinkedIn, como Twitter, como Lyft, como Airbnb, como Pinterest han ido integrando y utilizando, ¿no? Y esto es la figura del growth marketing o del growth hacker en función de cómo se llama, pero, y lo vamos a hablar de su rol y su importancia dentro de un proyecto, ¿no? Y esto se hizo mucho más popular. Esto se hizo popular porque se descubrieron las formas de crecer gracias a esta metodología. Entonces, cuando hablamos de growth hacking hay un problema, ¿no? Y el problema es que si me pongo en Google y busco growth hacking, vamos a encontrar 55,8 millones de resultados. ¿Y qué pasa con el growth hacking? Es que en general hablamos de trucos, ¿vale? Hablamos de hacks. Los 13 trucos para hacer que aumente tu conversión de tu landing page, de hecho, es lo que realmente estamos viendo si vais a mirar en Google lo que Google os va a devolver. Y esto es un engaño. Porque aquí no se trata de tricks, no se trata de hacks, no. Esto es un resultante de una experimentación, pero lo que no podemos decir es que estas empresas que han crecido de forma rápida lo han hecho porque un día se levantaron el equipo y dijeron, vamos a poner este hack en marcha a ver si funciona. No. Claro que el hack viene de una experimentación permanente, de un espíritu orientado al growth y de una metodología y una cultura de growth en estas empresas. De hecho, si cogemos todavía este ejemplo que podéis encontrar perfectamente, os explica que en realidad la conversión con el caso de iRise, que es el ejemplo que se coge, venía de utilizar gente real y sonriendo, ¿no? Sonriendo. Es decir, lo que ha permitido iRise en este caso de mejorar en su landing es que han puesto una foto de una persona sonriendo. Eso es el resultado y entonces os explican que las conversiones aumentaron tremendamente comparando con lo que hacían antes gracias a esto. Pero esto no es la realidad, eso es un resultado. ¿La realidad cuál fue? La realidad es que efectivamente ha aumentado el conversion rate de esta landing, pero de dónde viene y por qué aumentando y cuál es el proceso que se siguió dentro de iRise para llegar ahí es lo que nadie explica. Pero en realidad eso es lo que pasó. Había un diseño original, luego se aumentó con un long form de 37,5% la mejora, ¿no? de conversion rate, y luego se llegó a esta solución. ¿Pero cómo? Pues pasaron por una experimentación de varias landing, cambiando las personas, cambiando el tipo de personas, que poniendo una mujer o un hombre, en fin, cambiando los colores, como podéis ver, y en cada caso, pues iban midiendo el impacto que tenía comparando con la otra versión. Y esto es probar, experimentar, hacer A/B testing y mejorar realmente sus páginas.
Entonces, claro, detrás hay un trabajo, detrás hay una manera de actuar, detrás hay una metodología que poner en marcha en el equipo para conseguir estos resultados, ¿no? Y ahí vemos realmente cuando decimos, no, han llegado con una persona sonriendo, pues creo que es un poco disminuir el trabajo de growth o de optimización de CRO que se han hecho en esta empresa y en este equipo. La realidad es que tú también lo puedes conseguir, pero hay que poner pues este tipo de metodología en funcionamiento, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es, lo que han hecho es formular una hipótesis de crecimiento. Dijeron, bueno, pues si mejoramos tal y tal cosas, vamos a conseguir tal resultado y esto es lo que vamos a ver, cuáles son, cómo poner en marcha esas hipótesis, ¿no?, de growth en vuestro proyecto. Pero al final lo que os quiero comentar es que esto no va de hack, sino de una fianza de growth que permite de descubrir fuentes de crecimiento y de mejoras, ¿no? De hecho, a menudo, y si habéis hecho presentaciones a inversores, estoy casi seguro que habéis presentado este tipo de gráfico, pero todos los que hemos pasado por proyectos que han realmente crecido, sabemos que no es así la curva. Eso es la curva del hockey stick, que todos siempre se presenta en caso de inversores, ¿no? Pero este crecimiento viene de una acción concreta, sino que viene de varias acciones que tienen un efecto adicional, ¿no? Y esto es lo que permite, gracias a pequeños experimentos, pequeños incrementos, de conseguir un crecimiento muy importante, ¿vale? Porque si cada semana mejoramos algunos porcentajes de crecimiento, pues al final del año vamos a crecer con tres dígitos. Y esto es lo importante que se puede conseguir aplicando el método de Growth Hacking. Al final, lo que quiero que nos quedamos aquí es, esto no va de magia, aquí nadie es mago, aquí va de testear, de aprender y de generar crecimiento, ¿vale? Y esto es, la buena noticia es que no es magia, es menos quizás sexy, pero sí que se puede poner en marcha y se puede conseguir, que esto es realmente la buena noticia, ¿no? De hecho, no hay secretos. Que dicen, nuestro éxito en Amazon ha sido el resultado de cuántos experimentos hemos hecho por año, por mes, por semana y por día. Claro, cuando llegamos a un nivel de equipo tan importante, pues nos podemos permitir hacer tantos, ¿no? Pero hasta por día de experimentación, ¿no? Y ahí nos da una visión de a dónde un Amazon puede llegar. No significa que nosotros tenemos que llegar ahí, ni nada, ni menos, porque no buscamos exactamente lo mismo, pero lo que sí buscamos es un crecimiento y esto viene de una metodología que hay que implementar. De hecho, a mí siempre me sorprende porque Airbnb es un ejemplo súper interesante. Es verdad que todo el mundo conoce varios hacks, varias cosas que hicieron el equipo de fundadores y luego de growth de Airbnb que funcionó muy bien. Y ahí es un tema, también lo vamos a hablar luego, de mindset, ¿vale? De cómo pienso para poner esos experimentos en marcha. Uno de ellos fue cuando empezaron a introducir las fotos profesionales después de haber probado de forma no escalable y de ver que con mejores fotos realmente la gente reservaba mejor esos pisos. Claramente, el crecimiento de Airbnb no podemos reducirlo a este experimento y a este hack, aunque ha sido clave también en Airbnb, pero no es lo único. Y si escuchamos la persona de Data Science de Airbnb, Lindsay Petting, nos dice que en los 2 últimos años multiplicaron los experimentos de 100 a 700 por semana. Entonces, de nuevo, claramente no se trata de poner 700 experimentos en marcha, pero a mí personalmente lo que me dice lo que está diciendo Lindsay es, claro, somos líderes sobre nuestro mercado desde 2 años, ya valemos billones y ya generamos billones de facturación, pero seguimos viendo que nuestra ventaja va a ser en los experimentos porque estamos mejorando por ahí. Esto es lo que tenemos que guardarnos del tema. Es decir, aunque soy líder del mercado, sigo acelerando mis experimentos. Y esto demuestra la fuerza que tiene el growth en este tipo de proyecto.
¿Cómo funciona una metodología de growth? Pues se basa en 6 pasos, ¿vale? Del cual entramos en detalle con mucho más tiempo en nuestros cursos y explicamos, pero básicamente se basa en brainstorming, es decir, listar las ideas y las ideas que realmente van a tener el mejor impacto con el mejor esfuerzo para hacerlo de manera sencilla, aunque nosotros damos realmente toda la información para que lo podáis llevar dentro de vuestro proyecto y con vuestros equipos, una forma de medir las acciones que estáis poniendo en brainstorming. Luego se genera una hipótesis, luego se prioriza en función del impacto que pueden tener esas acciones en vuestro negocio y el esfuerzo. Luego se hace un test para probar y experimentar, se analiza, y ahí es donde medir es clave, se analiza los datos y lo que ha tenido como impacto y se itera de nuevo, ¿no? Se guarda y se puede llegar a productizar ciertas cosas que no tenemos que hacer al principio, porque una de las cosas para ser ágil, y a veces hablamos de growth marketing, growth hacking o también de marketing ágil, es cómo puedo probar, ver el impacto que puedo tener y luego desarrollarlo si lo necesito, en vez de hacer lo que la mayoría de las empresas hacen, es desarrollar, por ejemplo, features antes de saber si el mercado las quiere. Entonces, esto es muy importante en el método de ver también cuál va a ser el impacto en mi proyecto, de desarrollar nuevas features y cómo lo voy a hacer si quiero crecer desde la parte de producto. Básicamente, una hipótesis de crecimiento funciona de la siguiente forma, y es interesante de llevarlo esto en nuestro proyecto, ¿no? Creo que si hacemos A, pasará B debido a C. Y así vamos a ver, os voy a coger ejemplos a lo largo de la presentación para que entendáis por qué dentro de la metodología es importante de pensar de esta forma, ¿no? Si volvemos a Airbnb y cogemos un ejemplo de experimento de optimización, pues esto es un ejemplo interesante. Es decir, lo que el equipo de Airbnb pensó, dijo o analizó es de decir, vale, creo que si usamos un corazón en lugar de una estrella, conseguiremos aumentar un 10% el número de favoritos a la par más la parte emocional de los usuarios, ¿no? Si hago A, pasará B debido a C. Que también es muy interesante este tema, ¿no? Porque los favoritos son lo que puede sacar como datos Airbnb luego para saber vuestros gustos. Entonces, esto puede tener realmente, la diferencia en una estrella y un corazón es la típica cosa que puede parecer muy poco importante. Lo importante es, va a tener un efecto adicional y este efecto cómo se demultiplica para generar más negocios y qué impacto va a tener para mí en mi negocio, ¿no? Esto es el resultado de este experimento que el equipo de Airbnb presentó con un 30% de boost. Entonces, este 30% tiene un impacto seguramente al nivel del negocio de Airbnb muy importante, ¿no? Porque nos da información sobre el usuario adicional para conseguir transaccionar a un momento dado. Entonces, a menudo se nos pide cuál es la diferencia que hay entre el marketing digital, una empresa organizada de forma tradicional y el growth marketing, ¿no? Y esto es realmente lo que os queríamos presentar de forma sintética, ¿no? La diferencia es que lo que es muy importante para un equipo de growth es de seguir la totalidad del funnel, ¿vale? Desde la adquisición hasta el revenue. Y un equipo de growth va a seguir la totalidad. ¿Por qué? Porque puede haber un impacto en cualquier momento, en cualquier fase, podemos ir mejorando, optimizando y que tenga un impacto total sobre el negocio. Pero también, en general, el equipo de growth se fija en unos KPIs muy eficientes de ventas, ¿no? O sea, de ventas en el sentido de un marketing que va a permitir de transaccionar y convertir. ¿Cómo funcionan normalmente las empresas? Pues se están organizando de forma, vamos a decir, más antiguos, ¿no? Que es el marketing se va a encargar de la parte de awareness/acquisition. El producto es el que trabaja la parte de cuando el usuario me llega en el onboarding, la activación, la retención, eventualmente el referral, si hace parte de mi estrategia de producto. Y en general el CEO o el CFO, depende del tamaño de la organización, se encarga más de la parte de cómo vamos a monetizar nuestro tráfico, ¿no? Es decir,
trabajamos mucho más en silos. Cada uno es responsable de una parte y esto hace que cuando somos silos y no trabajamos realmente de forma conjunta, pues hay cosas que nos escapan o que nos hacen simplemente parte de nuestras responsabilidades. Poner un equipo de growth o empezar con una persona de growth es ponerlo en la totalidad del funnel y de hacer que este funnel convierta mejor e incrementa el negocio y el crecimiento de la empresa. Porque en cada paso puede haber mejoras y optimizaciones que llegan al final a generar más ingresos. Y además, cada vez más en la parte de growth marketing se piensa en loop de crecimiento. Es decir, ¿cómo puedo hacer que mis propios usuarios que utilizan mi producto a través de mi producto me van a traer otros usuarios o van a hacer una cosa que me permite de traer nuevos usuarios, ¿no? Y esto es el tema de loop, que es cada vez más importante en nuestras estrategias y que no se refleja totalmente en un caso de un funnel más clásico. Ejemplos, ¿no? El ejemplo de Slack, Slack que conocéis, que es una plataforma que permite de trabajar en equipos, ¿no? Y de compartir, pues aquí tenemos un ejemplo interesante, que es que podríamos decir, bueno, pues para invitar a otras personas a utilizar o compartir el Slack conmigo, les voy a preguntar cuál es su email para poder invitarles, ¿no? Y a un momento dado podemos decir, bueno, pues esto es la buena forma de invitar a otras personas a través de su email. Pero a un momento dado podríamos decir, ¿y si lo que hacemos es de crear un link donde no tengo que pedir a alguien de poner su email para poder compartirlo de forma mucho más fácil y hacer que este link sea una manera de atraer nuevos usuarios que se juntan conmigo? Lo que estamos haciendo aquí, y podemos incrementar los nuevos usuarios de un X% añadiendo una opción de link. Porque en realidad, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando de bajar la fricción de nuevos usuarios de entrar o de invitarles. Es decir, para mí es más fácil, si es más fácil, tengo más interés en hacerlo y reduzco la fricción en la entrada de los próximos usuarios que voy a invitar, porque simplemente es un link. No tengo que poner un email que me voy a equivocar poniéndolo, ¿no? Y esto es la nueva opción que se lanzó para mejorar y atraer más usuarios más rápidamente y reducir la fricción de entrada. Comparto un link de invitación. El siguiente paso sería, vale, ¿cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la menor fricción? ¿Dónde mis usuarios van a estar para compartir este link? ¿En qué canal de comunicación sería más óptimo de favorecer que este usuario comparte este link, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que realmente aumentando esto vamos a aumentar el número de usuarios y vamos a tener un impacto sobre nuestros ingresos. Y es una cosa que trata tanto de la adquisición como de la activación de nuevos usuarios, como de también va a impactar la parte de referral revenue. Entonces, es un aspecto global de nuestro funnel. La buena noticia que os tengo que compartir es que hoy en día realmente todo este tema de growth marketing y growth hacking es cada vez más accesible. Cada vez más accesible, quiero decir, al nivel técnico. Yo, por ejemplo, no soy una persona con conocimiento técnico y existe un ecosistema tan importante hoy en día de herramientas que permiten de no tener que saber mucho o no saber nada de programación o de conocimiento técnico para poder llevar a cabo acciones potentes, que es un momento fantástico, de verdad. O sea, yo me acuerdo de lanzar proyectos tecnológicos donde necesitábamos equipos de desarrollo porque cualquier cosa que queríamos hacer, no había plataformas, no había herramientas orientadas a gente de marketing que te permitían de hacerlo de manera muy fácil, sin conocimiento técnico, y tú tenías que desarrollar, tenías que ir a un equipo de desarrollo, necesitabas un equipo de infraestructura para gestionar los desarrollos y los equipos y montar tus propias plataformas. Hoy en día, todo esto con el movimiento desde 3, 4, 5 años no code, que es no necesitas para nada tener conocimiento técnico para utilizar plataformas potentes que te permiten de crear hasta proyecto y producto desde cero sin ningún conocimiento técnico, es fantástico. De la misma manera,
pues Doppler es una herramienta fantástica para automatizar tu marketing digital, ¿no? Y tu growth marketing de manera muy sencilla, sin tener muchos conocimientos, porque es visual y es fácil de utilizar, ¿no? Pero en realidad este tipo de herramientas hay muchísimas que te pueden permitir hasta de lanzar negocios sin tener ningún conocimiento técnico, lo que hace 5 años era imposible, y es importante de saberlo y de conocer esas herramientas que pueden tener un impacto en tu negocio y donde no tienes muchísimos costes, ¿no? Y como a nosotros nos gusta siempre pues coger ejemplos, lo vamos a ver, pero en realidad es una de las partes muy interesantes también de cuáles son las herramientas potentes que puedes utilizar de forma pues fácil una vez que las conoces en tu negocio y tener un impacto en tu negocio gracias a estas herramientas que no necesitan ningún conocimiento técnico. La otra parte que es muy importante a nivel de growth y para mí es una de las partes que más me fascina es también el tema de mindset, ¿no? Y el tema de mindset, lo que se traduce en la realidad es la curiosidad y la creatividad, ¿no? El tema de growth hoy, lo que podemos decir como frase que nos gusta explicar es, si tú haces lo mismo que tus competidores, ¿vale? Pues tendrás los mismos resultados que tus competidores, ¿vale? Entonces, si tú llegas después con menos medios, con proyectos que no están tan financiados que lo que estamos viendo actualmente, con ronda de financiación, o que lo tengas o que no lo tengas, pero que tienes enfrente empresas potentes, tú no vas a conseguir pasar delante si no tienes una manera de abordar los problemas que es distinta a la que 90% de la gente va a tener. Es evidente, tenemos que pensar y poner mucha creatividad para, pues justamente ver todos los obstáculos que veíamos al principio, cómo los vamos a pasar y cómo vamos a generar oportunidades, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa que con ejemplos muy claros de empresas que han tenido crecimiento y que han sido muy ingeniosas al momento de probar o de abrir mercados con cosas que no podíamos imaginar, pues que han hecho, y dices, ostras, efectivamente había una manera distinta de lo que yo hubiera pensado para probar y ver o para arrancar nuevos proyectos o productos, ¿no? Dos ejemplos que son bastante flipantes es Globo, por ejemplo, donde explican que empezaron a conseguir crecer a partir del momento o consiguieron crear como ofrecer en realidad muchos, por ejemplo, merchant, restaurantes, ¿no? Que al principio el usuario no entendía lo que quería hacer con Globo, ¿no? Le decían, no, tú puedes pedir lo que quieras. Ostras, lo que quieras es esto no me ayuda. Entonces, si tú no ayudas al usuario, el usuario no hace ninguna acción porque él se tiene que imaginar las cosas. Versus, no, si tú quieres el McDonald's, te lo traigo ahora, ¿no? Ostras, McDonald's me lo traes, esto sí que lo entiendo y entonces voy a poder usar. Lo que pasa es que al principio esos restaurantes hubieran tenido que ir uno por uno a hacer acuerdos y no es lo que hizo Globo. Y lo interesante es cómo lo hicieron. En el caso de AFIT es lo mismo, ¿no? Empezaron a probar, a encontrar el product market fit sin realmente, ¿cómo decirlo? Utilizando algo muy sencillo y básico para la primera versión, ¿no? Que es muy interesante porque lo que solemos ver cada vez es, tenéis herramientas y tenéis plataformas que os pueden permitir de lanzar un proyecto de forma muy rápida, ¿vale? El problema no es el producto, es lo que decíamos al principio. El problema es la distribución y encontrar a los clientes y entender lo que quieren. Imaginaros empresas que hoy en día primero crean la audiencia, crean una comunidad, ¿vale? Usando herramientas que están disponibles y luego en función de la información, del feedback de lo que están haciendo esos usuarios, ¿vale? De una forma limitada en ciertos canales de comunicación, van creando un producto por encima, van creando la app luego. Pero primero han generado esta audiencia que hoy en día se puede hacer. Hace 7, 8 años no se podía generar primero la audiencia. Hoy sí que se puede hacer. Entonces,
en vez de lanzar un producto que nadie quiere, lo que voy a hacer es primero crear la audiencia, la comunidad, preguntarles lo que quieren de verdad y probarlo con ellos, hablar con ellos y crear el producto ya con clientes que están dispuestos a comprar. Y esto cambia completamente el panorama, ¿no? Y son cosas que podemos, que hablamos y entramos en detalle de cómo lo puedes hacer. Otro tema es cómo me puedo beneficiar de competidores, ¿no? Y un ejemplo que nos gusta coger dentro de nuestro curso y nuestras clases es, soy un competidor de Typeform, voy a lanzar un producto a un precio más barato, ¿cómo consigo hacer migrar y contactar a los clientes de mi competidor? Para ofrecerle mi solución, y hay un montón de soluciones y hay soluciones muy interesantes basado en tecnologías, ¿vale? Entonces, si quiero saber quién son los clientes de Typeform, lo puedo saber, ¿vale? Y esto es cómo puedo atacar competidores con una opción interesante, buena, sabiendo que ya están usando un competidor nuestro. ¿Esto qué significa? Pues que tengo que utilizar, por ejemplo, un SimilarTech, que me va a decir quién está utilizando Typeform, que voy a utilizar una herramienta como Find That Lead o Enter para conocer pues los emails de esos clientes que lo están usando. Voy a ir en LinkedIn y voy a automatizar mi LinkedIn y voy a contactar con los clientes de mis competidores, por ejemplo, o mis futuros clientes, y lo vamos a ver luego juntos. Os voy a enseñar un caso y cómo se puede hacer, ¿no? Pero al final lo que os quiero decir es que esto cuesta 190 euros al mes. Entonces, si no tenemos 190 euros para generar, atacar mis 100 primeros clientes y ser capaz de vender mi solución a estos clientes, es que no tenemos un problema de negocio, de mentalidad en este caso, una vez que sabemos que se puede hacer, sino que tenemos un problema de monetización. Pero lo que quiero decir es que hay formas de llegar, hay formas de entenderlo, hay forma de conseguir, de entender vuestros competidores, quién son sus clientes, y esto es súper interesante si lo sabemos aprovechar. De hecho, este ejemplo de Typeform, si os interesa, porque ahora mismo tenemos solo una hora, pero en nuestros recursos gratuitos en Growth Hacking Course tenéis una masterclass dentro de la cual, gratis, ¿vale? Que no os cuesta, dentro de la cual podéis ver cómo se hizo para descubrir los clientes de Typeform. Así que os invito a ir en nuestros recursos gratuitos y de apuntaros a la masterclass gratuita donde explicamos cómo se hace esta parte. Lo hablábamos antes, pero también el growth loop, el crecimiento desde vuestro producto. Una vez que tenemos un product market fit, el mismo producto puede traer más usuarios, y esto es muy interesante. Es el caso de un Dropbox, donde efectivamente el producto por sí era muy viral, pero también el growth hacker de Dropbox encontró la forma de generar muy fácilmente, de expandir la viralización propia del producto, porque en este caso el producto Dropbox, yo te comparto mis documentos, pero tú te das de alta en Dropbox. Lo que hicieron es pues ofrecer un cierto número de giga para los nuevos invitados. Era un producto ya por sí viral, pero le han añadido una capa muy potente para conseguir de motivar a los usuarios en abrir cuentas en Dropbox. Pero también hay muchos más ejemplos de referral que pueden funcionar. Y esto no se trata de dar 5 euros al usuario, es lo que quería decir. Al principio hemos dicho, cuidado, porque no es porque pagas referral a tus usuarios que lo van a utilizar. No, lo van a hacer si está de forma, vamos a decir, bien integrada en tu producto y que tiene sentido de invitar a otras personas. Así que es la parte que hay que encontrar, y por eso nos gusta también trabajar este tema. Uno de los temas muy interesantes es Other People Network. Es decir, cuando os decía, hoy en día podemos crear audiencia primero y crear productos segundo, o por lo menos nos podemos apalancar sobre redes, ¿vale? Que nos van a permitir de ser más eficientes. Si queremos hacer negocio en B2B, y que os hago la pregunta, ¿cuál es la mejor red, pensáis, para apalancarnos, ¿no? Hoy en día? ¿Cuál sería la red para apalancarnos en B2B? Pues seguramente muchos de vosotros me vais a decir LinkedIn. Efectivamente, hay 560 millones de profesionales en LinkedIn, y si estáis vendiendo una solución SaaS
una solución B2B, seguramente vuestros futuros clientes están ahí. Interesante también, tenemos un caso muy particular de un B2C que ha conseguido ser rentable, no digo de hacer publicidad, ser rentable en B2C en LinkedIn, y es un ejemplo bastante espectacular que tenemos dentro de la sesión del curso, pero el objetivo ahora es de hablar de negocio B2B, ¿no? Entonces, LinkedIn es la red por excelencia que os puede ayudar a crecer para un negocio B2B o SaaS. 4 de cada 5 leads vienen de LinkedIn y efectivamente tenemos que tener una presencia. Entonces, hay una solución que es de comprar ads, ¿vale? Pero sabéis, para lo que sepáis, es un coste bastante elevado, ¿vale? LinkedIn tiene ahí grandes anunciantes tecnológicos que son capaces de pagar pues un clic a un precio elevado porque realmente tienen soluciones que son caras que venden, pero vosotros quizás no tenéis este presupuesto para ir a comprar decenas de miles de ads en LinkedIn, ¿no? Un tema que explicamos en el curso y que nosotros mismos utilizamos y que es muy interesante es cómo podemos tener una presencia potente en LinkedIn, ¿vale? A nivel de contenido, y cómo también se pueden viralizar contenido en LinkedIn. Yo os presento resultados reales que nosotros hemos hecho con una acción donde usamos el canal de LinkedIn. Conseguimos más de 5.200 leads cualificados y unas visualizaciones de nuestro post que han superado los 556.000 visualizaciones, ¿vale? Durante 3 días, pero lo importante es que no hicimos ninguna inversión en ads. Y ahí detrás de esto hay una metodología para hacerlo. Y la duración en general son unos 48 horas. Hay un método para viralizar contenido en LinkedIn que es muy interesante y nosotros lo hacemos de manera regular para tener un impacto a nivel de brand, de marca, pero también para generar gente interesante en nuestros contenidos. De hecho, no lo hemos hecho una vez, hemos hecho 3 acciones y hablaremos de la cuarta que hicimos también. Y en total sumamos 21.235 personas interesadas. Y esto generó más de 2.700.000 visualizaciones, ¿vale? Si esto lo traducimos en ads, es muchísimo dinero. Es para mostraros que hay acciones que cuando no tenemos presupuestos, el growth hacking también es una manera de arrancar y de poder, cuando los tenemos, optimizar nuestros presupuestos, ¿vale? Pero cuando no los tenemos, de arrancar y de hacer crecer proyectos. Otro ejemplo es 7 días de growth que lanzamos hace 2 meses y medio, que fue el primer grupo de WhatsApp efímero donde propusimos de tener cada día un caso real de growth marketing, ¿no? Un caso por la mañana y por la tarde pues enviamos la solución. Lo interesante ahí es que aportamos una innovación utilizando tanto LinkedIn como WhatsApp. Y como sabéis, WhatsApp es una mensajería que da mucho que jugar, mucha potencia, porque en general usamos WhatsApp con también personas privadas, personales, y es un medio de comunicación que hoy en día pues somos bastante atentos. Yo he quitado muchas notificaciones, pero las de WhatsApp no las he quitado porque las personas que me importan están también en WhatsApp, ¿no? O sea, el canal de WhatsApp da muchísimas posibilidades hoy en día. Y en este caso lo que hicimos es pues ofrecer un contenido de mucho valor, ¿vale? Entonces, cuando digo que no nos ha costado en ads, no significa que no hay un coste, porque vamos a ser sinceros, hay un trabajo de crear contenido, por supuesto, hay un trabajo de viralizar este contenido. Entonces, no se puede decir que no hay coste, pero sí que es posible de hacerlo, porque no necesito 400.000 euros o dólares para lanzar mis ads para llegar a este nivel de 2,6 millones de visualizaciones. No, sí puedo pasar tiempo y lo puedo hacer con creatividad y con un contenido atractivo, ¿vale? Y esto es lo que os quiero transmitir. En este caso llegamos a 733.000 visualizaciones y no hubo inversión en ads. Y ha durado 3 días. Son acciones muy potentes, muy rápidas, ¿no? Entonces, me vais a decir, ya, pero ¿cuál es el coste? Y es por eso que os lo quería presentar. Es ejemplos, una vez más, de acciones que podemos hacer sin mucho presupuesto, porque en este caso nos ha costado 130 euros, ¿vale? Que es tener un WhatsApp
Tienes Zapier, que utilizamos muchísimo como herramienta para automatizar, porque para nosotros en Growth la automatización es clave, porque nos vamos a poder concentrar en el valor, en acciones de valor, si somos capaces de automatizar acciones donde no aportamos valor en nuestro equipo. Hemos usado Typeform, que puede ser que muchos de vosotros conocéis. Hemos usado una herramienta de automatización en LinkedIn y un Canva. Esto cuesta 130 euros al mes. O sea, no puede ser un problema de presupuesto de lanzar una acción de esta forma. No, es un tema de mindset y es un tema creativo, es un tema de qué metodología voy a utilizar y cómo lo voy a hacer y de conocimiento. Pero desde luego no es un tema de coste. Esos son los ejemplos de los posts. Perdona, que quizás vosotros, algunos de vosotros habéis visto. No voy a entrar de nuevo en los datos que tenéis abajo. Tenemos una herramienta que permite de medir los datos en LinkedIn, porque nosotros es un canal importante de presencia nuestro y medimos muchísimo en LinkedIn y medimos hasta los copy distintos, ¿vale? Como podéis ver, hacemos pruebas de copy para ver cuáles son los que mejor performan y detrás hay una metodología de viralización. Entonces, la pregunta que me vais a decir es, Jean-Noël, está muy bien, pero una vez que tengo en 3 días, me estás diciendo 8.000 comentarios de personas que quieren recibir mi contenido, porque esto ha sido el objetivo, ¿sabes cómo lo hago, no? O sea, pongo ahí centenares de personas enviando emails, voy a recuperar los emails de qué forma, cómo consigo enviar el contenido. Y claro, aquí es donde empezamos con la automatización, ¿no? Que no digo que hay que hacer automatización por automatización, pero si no lo hacemos con 8.000 leads o personas interesadas, no les vamos a dejar 2 meses para enviarle el documento que quieren ya, porque tienen ganas de ver el contenido que les has prometido, ¿no? Entonces, los bots permiten de hacer tareas repetitivas que realmente, como si fuera un humano, pero sin que tengamos que nosotros que hacerlo, ¿no? Y en LinkedIn se puede hacer perfectamente de entregar y automatizar la entrega del contenido de esas personas y lo explicamos en detalle de cómo lo podéis hacer. Cualquier persona lo puede conseguir. Lo que sí es importante también, y hasta ahí es importante también, es luego la parte de crear vuestras bases de datos. Es clave porque no podéis depender. Sí que podéis aprovechar, ¿vale?, lo que llamamos Other People Network, que hay más de 700 redes distintas que os pueden permitir de segmentar muy bien vuestra adquisición y de llegar a los usuarios, a vuestros futuros clientes, pero luego es importante no depender siempre de esas redes. Entonces, hay un momento dado, hay que tener una estrategia donde vais a crear vuestras listas de difusión, vuestro contacto directo con vuestros leads, primero porque vais a tener que hablar con ellos y segundo lo vais a poder automatizar, y que en este caso con Doppler se puede hacer perfectamente. Pero es importante al momento dado de diseñar planes donde si me apalanco sobre redes, ¿vale?, y que voy a buscar usuarios que me interesan porque me segmentan, esta segmentación va a ser muy buena, a un momento dado tengo que controlar el acceso a este usuario, porque si mañana las redes me cortan el acceso, si cambian un algoritmo, como pasa cada vez en Google, en Facebook, en Instagram, cada vez hay cambios de algoritmo que han generado hasta quiebras de ciertos negocios que estaban completamente dependiendo. Y por muchos, en general, tenemos un canal de adquisición. Y si dependemos de un canal de adquisición, es muy peligroso, ¿no? Entonces, os recomendamos en vuestra estrategia de crecimiento de tener acceso y de hablar con los usuarios. Un ejemplo que nos pasa muy a menudo también es que os han invitado a una convención, a una feria, que hoy puede ser cada vez más online, pero que también ha sido presencial muchas veces y esperamos todos que volveremos también al tema presencial. Y tenéis una gran oportunidad para vender. Hay muchas empresas que se van a ferias y que no están preparadas, ¿no?, para vender, y siempre esto es sorprendente. Tenemos ejemplos como el World Mobile Congress. Cuando vamos al World Mobile Congress, pues esperamos de encontrar futuros clientes y de automatizar tareas para entrar en contactos con ellos, ¿no? Y hay una forma, es esta, es de buscar las personas que nos pueden interesar y de tener una solución automatizada que me va a segmentar, que me va a contactar y que va a invitar eventualmente a través de un calendar las personas con quien queremos quedar con copy potente. Y esto es la parte de copy que también hablamos muchísimo en Growth, la importancia del contenido y de los copies, pues conseguir reuniones con las personas cuando vamos a una feria y cómo lo podemos montar. Pero es importante, de nuevo,
scrapear esta información, segmentarla, contactar con esas personas y automatizar. Cuando no sabemos, cuando no tenemos los conocimientos ni de las herramientas ni de la forma de hacer, nos parece como todo un mundo. Pero la realidad es que cualquier persona lo puede conseguir hacer. Y esto es importante, ¿no? Y es lo que os quiero transmitir. Hay muchas maneras de llegar y hay muchas maneras de automatizar y seguramente muchos de vosotros podéis estar hoy pasando tiempo en cosas que no aportan valor en vuestro negocio, que no hacen crecer vuestro negocio o crecer vuestros ingresos, cuando realmente pues, se podría hacer por costes que son muy pocos elevados, ¿no? De nuevo, si queréis temas sobre LinkedIn, tenemos un documento bastante extenso que explica cómo tener estrategias ganadoras dentro de LinkedIn y lo podéis descargar muy fácilmente en recursos gratuitos en nuestra web. De hecho, a menudo, a mí lo que me sorprende también es que, por ejemplo, en el caso de BlaBlaCar, que hoy están a 90 millones de usuarios, pues cuando hablamos con Vincent, que es uno de los profes de Growth Hacking Course, pero que también pues ha sido fundador, ¿no? de BlaBlaCar, pues nos explica que al principio BlaBlaCar tenía 50 euros por mes. O sea, a veces tenemos una tendencia, y por eso es interesante de ver esos casos, de magnificar un poco la realidad de un BlaBlaCar y decir, no, es que ahora tenemos la edición de BlaBlaCar ahora, pero no tenemos la visión de BlaBlaCar o de un Global Energy Growth cuando han tenido que arrancar y empujar esos proyectos, ¿no? Y es muy interesante de ver que no tenían muchos presupuestos y que estaban seguramente en una situación como cualquier proyecto que arranca, ¿no? Y ahí es la ingeniosidad y la creatividad que han puesto y las técnicas también que han puesto en marcha y la metodología para conseguir crecer. Un tema importante para las personas que hacen e-commerce también es lo que decíamos al principio, ¿no? El problema de ahí del número de veces que las personas vienen, pero que luego 87% acaban dejando vuestros productos que habían seleccionado en el carrito de compra, ¿no? Es una media tremenda en el mercado del e-commerce. Todo el mundo tiene esta problemática, pero la pregunta aquí es, ¿cómo lo haríamos para intentar de reducir, de entender el porqué, primero, que es importante, porque hay razones por las cuales los usuarios lo están haciendo, razones de mercado simplemente, porque pueden estar comparando precios, pero también razones debido al e-commerce mismo, ¿no? Y ahí es muy interesante de tener herramientas que nos permiten de entender y de solucionar lo máximo este tema, ¿no? Y eso es un ejemplo, por ejemplo, que hemos montado en los cursos. Nos parece muy importante de coger ejemplos y de decir, bueno, ¿cómo tú lo harías en este caso? Y de luego dar la solución, ¿no? Y esto es un ejemplo que se ha montado, que tenemos como reto de cómo podemos automatizar desde un PrestaShop de manera muy sencilla para automáticamente coger los productos y luego que un comercial pueda, a través del WhatsApp, de forma automatizada, con un mensaje preconfigurado pero personalizado, entrar en contacto con esos clientes, pasarles el basket, ¿no? El carrito, y entrar en contacto inmediatamente con el usuario, ¿vale? Ese es un caso en este caso de un B2B, pero se puede hacer en B2C también, de entender rápidamente y de entrar en contacto por WhatsApp para que el comercial, sin tener que hacer nada, pueda en un clic entrar en contacto con el cliente y preguntarle primero por qué, para entender cuáles han sido las fricciones y los problemas, pero también para mejorarlo y también para reducir esta venta, ¿no? Al final ahí estabas hablando de una herramienta que es Integromat, de un Google Sheet, y de poder empujarlo a través de WhatsApp, ¿vale? Y lo damos ya preconfigurado. Entonces, en realidad, nuestro sueño es, todos tenemos este sueño, ¿no? Que vamos a lanzar un e-commerce, vamos a tener una adquisición, el usuario va a venir y va a transaccionar, pero la realidad, como lo decimos desde el principio, no es esta, sino que al contrario, la mayoría de los usuarios se van a ir. Y entonces, en este momento, es la importancia de tener lo que llamamos una growth machine, ¿no? Es una máquina de crecimiento que en función de B2B, B2C, un marketplace se puede diseñar de manera un pelín distinta, de tener creado una manera de recuperar parte de esos usuarios, reimpactarles, cómo lo vamos a hacer
y cómo vamos a entrar en contacto con esos usuarios. Estamos cerca del final, así que paso un poco este tema, pero pensar que una máquina de crecimiento es imprescindible para no perder usuarios que estaban interesados y por eso han venido a través de adquisición a nuestro website, y que a un momento dado esta gente se va a ir, pero tenemos que hacerles volver porque han tenido una intención de compra. Y el problema es que rápidamente van a hacer otras cosas, ¿no? Y se van a ir. Y en este momento es clave de poder seguir hablando con nuestros usuarios, que sea a través de email, que sea a través de WhatsApp. Hay bastantes formas de hacerlo y de conseguir captar estos usuarios y de tener una máquina detrás de trabajo para mejorar las conversiones. Y se puede pasar de conversiones de 1,5 a 4% y hasta un 10% añadiendo esas etapas claves, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta muchísimo es Binext, donde realmente él empezó en marketing digital y dijo he evolucionado a growth marketing y ahora tengo un equipo de 7 personas. Ellos, en este caso, Alfonso hizo el curso con nosotros y luego pues ha venido a hacer secciones muy interesantes y tienen un equipo de 7 personas. 2 años después, pues tienen más de 100 millones de transacciones por mes procesadas, son más de 120 personas, 5 personas en el equipo de Growth y han hecho una ronda de inversión últimamente de 22 millones. ¿Tú te plantearías lanzar Binext sin un equipo de Growth? Yo creo que lo peor que puedes hacer es empezar con alguien de marketing digital. Porque la gente de marketing digital, y yo he sido de marketing digital, pero las métricas que tienen no son las mismas, ¿no? O sea, yo me acuerdo, a mí Guillermo lo primero que me dijo es, oye, Proyecto, tenemos esta agencia y tenemos 4.000 euros de presupuesto para paid media, que me han dicho que es lo que funciona. O sea, hicimos algo de paid media al principio, pero era una ruina. O sea, ¿de qué me sirve una descarga si ese usuario luego no me usa? Para mí la gran diferencia que hay entre growth y marketing no es tanto a nivel metodología, que también hay mucha diferencia, ¿no? Pero la metodología viene después, es de esa mentalidad que tenemos aquí todos en Growth, que es que si lo que haces no tiene realmente un valor para ti, ¿no? O sea, si lo que estás luchando son por leads, ¿de qué sirve tener leads, ¿no? Si lo que estás luchando es por tener descargas, ¿de qué sirve tener descargas? Tienes que tener una venta, ¿no? O sea, ese es el final, todo lo que tiene detrás de Growth. Tienes que ir a buscar la venta, porque es lo único que va a mantener tu empresa en pie. No es que ellos vayan a descargas simplemente porque les guste y crean que eso es lo valioso, es porque realmente no tienen las métricas o la capacidad adecuada como para poder medir más allá. Es decir, si tu equipo de IT o tu equipo de data no es capaz de darte una métrica relevante para realmente todo el negocio, ¿no? Pues entonces tú vas a lo mejor, pues que es descarga o lead o registro. Ser de Growth lo que te implica es que te fijas en todo el funnel, no solo en una parte. Y que si no lo haces así, hoy en día el marketing es simplemente una forma de tirar dinero. O sea, yo intento que toda la conversación siempre empiece con datos. Vale, esta semana mi KPI va aquí. ¿Y cuándo debería ir? Aquí. Y si tú empiezas el día así todos los días, acabas siendo Growth. Bueno, entonces, nos lo ha dicho Alfonso, ¿no? Y su experiencia es súper interesante, porque él ha venido de marketing digital a growth y ha montado equipo de growth y realmente se ha especializado y se ha formado en growth, y es lo que les permite hoy en día pues de ser muy potentes, ser uno de los líderes de los nuevos bancos en España, y creo que también están en México abriendo, y va a ser una empresa muy potente. Entonces, al final, pues en Growth Hacking Course, ¿qué queremos conseguir? Pues queremos conseguir enseñar una metodología que sea 100% accionable y práctica. Es decir, que lo que nosotros estamos hablando en Growth, os vamos a dar las claves para que lo podáis poner en marcha el día siguiente, ¿no? Acabamos con más de 80 sesiones y el objetivo es que tú sepas exactamente cómo implementarlo, cómo ponerlo en marcha y sobre todo para acelerar el crecimiento de tu negocio, ¿no? Entonces, ¿qué vas a encontrar dentro de Growth Hacking Course? Más de 16 horas de formación y subiendo, porque añadimos contenidos nuevos cada mes. Aprenderás cómo transformar tu mindset y podrás poner a trabajar tu curiosidad y creatividad para hacer cosas que no hacen los otros. Preguntamos cuántas de las empresas hoy en día en digital usan metodologías de Growth Hacking. Un 99% de ellas no las usan. Y un 1% sí la usan. O te dicen que estos son los que están funcionando y sí que la usan, ahí digo, aquí hay algo. Aprenderás toda la metodología que usan los que más crecen.
paso a paso. Las mejores técnicas de captación y retención. Sentirás cómo tu forma de ver y plantearte las cosas cambia según vas avanzando las lecciones, siempre de la mano de un equipazo formado por lo mejor de cada área. Ejemplos prácticos desde la primera lección. Tú eres el protagonista, así que siempre te preguntaremos, ¿cómo lo harías tú? Te pondrás a los mandos de empresas reales y así sabrás cómo lo han hecho ellos. Es una app de crecimiento que adquiera, que también tenga. El usuario tiene que entrar, les tenemos que enseñar contenido. Somos la 8ª entidad financiera en penetración móvil de España y pronto líderes en México. O sea, está ahí para romper las cosas existentes o cambiar la forma de hacer las cosas que hacemos habitualmente. Nuestra comunidad de retos con ejemplos prácticos de puro growth. Una comunidad donde podrás preguntar dudas sobre lecciones e intercambiar impresiones con tus compañeros y profesores. Recursos, herramientas y documentación recomendada. Sesiones en directo con profesionales de las mejores empresas. Aprenderás a automatizar y dejar de perder el tiempo en tareas repetitivas que no aportan valor. Crearás un bot que trabaje para ti las 24 horas del día captando y vendiendo de forma automática. Diseñarás e implementarás una Growth Machine que te hará crecer con herramientas que te enseñaremos a usar en el curso. Y todo esto sin una línea de código. Podrás hacerlo aunque no tengas formación técnica. Además, podrás compartir todas tus inquietudes con tus compañeros en un grupo de WhatsApp, donde podréis ayudaros entre vosotros, crear debates, aportar contenidos y ayudar a otros a desbloquearse. Pero Growth Hacking Course no acaba aquí. Cuando finalices el curso nos vemos todos en Slack y en WhatsApp. Bueno, esto es, vamos a pasar a las preguntas. Simplemente deciros que hay más de 300 reviews, que es importante, es la parte de Social Proof, ¿no? que validan nuestra experiencia y el curso. Y lo que queremos conseguir con vosotros al final es que digáis mis tácticas de Growth Hacking sí funcionan, ¿no? Para cerrar el círculo. Tenemos 2 ofertas que os vamos a dejar por estar con nosotros que no están disponibles en la web, tanto para un pago mensual de 49 por mes en 12 pagos, que hemos lanzado para ayudaros en estos momentos a poder aprender la metodología de Growth y hacer crecer vuestro proyecto por solo 49 euros al mes, o hay un pago único también si queréis. Así que si queréis ahora, bueno, sí, solo deciros que tenéis 30 días, que no hay ningún riesgo, que podéis probar el curso durante 30 días sin ningún riesgo. Así que, bueno, no sé, si quieres pasamos a las preguntas. Mariano. Espectacular, sí, Jan. Muchísimas gracias. Que una horita, un poquito más de una hora de capacitación sobre Growth Hacking, la verdad que nos llevaste por diferentes aristas de la disciplina. Está buenísima la temática, nos han llegado muchas preguntas, las fui anotando, así que te voy a hacer un par, porque también el contenido es muy rico y bueno, y le vuelvo a contar a la audiencia que vamos a compartir el video. Seguramente hoy mismo lo estaremos pasando vía email, así que espérenlo, y si no va a estar subido en doppleracademy.com, en la parte de los webinars lo van a poder encontrar. Me pregunta Juliana de Argentina, ¿qué tips podés dar para... ¿qué tips de Growth Hacking podemos utilizar en campañas de email? En campañas de emails, yo creo que lo importante en las campañas de emails es la segmentación, ¿vale? Es clave de tener muy bien segmentado nuestras bases de datos, ¿vale? En función de acciones que hacen los usuarios, tenemos que rápidamente taguearlos y segmentarlos, ¿vale? Pero yo lo que diría que nos está funcionando, por ejemplo, y que hablamos en las secciones, es como, por ejemplo, integrar, o sea, cosas que nos han funcionado que han aumentado la conversión, ¿no? Por ejemplo, poner una deadline con un contador dentro de tu email, ¿vale? Con un contador. Es decir, si tú haces una promoción de 24 o 48 horas, hay herramientas que te permiten que en tiempo real se vea este contador, ¿vale? Hay que pensar que en términos de performance, nuestro cerebro humano está dimensionado por la presión y las promociones, ¿no? Es decir, si yo veo una promoción va a estar más, me va a llamar la atención, pero hemos analizado casos donde una promoción y un tema de
plazas limitadas o reducciones o lo que hace Booking, ¿no? O sea, entonces, esta estrategia donde tenemos que añadir una presión suplementaria hacen multiplicar las tasas de conversiones. Es lo que, si estamos vendiendo en tema de email, tenemos que implementar estas herramientas, estas acciones para generar una presión de, oye, que es ahora y no va a ser, ¿vale? De forma muy bien hecha. Es decir, ahí no estamos hablando de engañar a nadie. Lo que estamos diciendo es dar oportunidades, pero poner una presión. Cuando yo voy a Booking hoy en día, para mí es el estrés antes de las vacaciones. Estoy en Booking, ya me han vendido el superhotel que tenía que reservar porque está ya reservado a 100% y el que estoy mirando me están explicando que las habitaciones, ¿vale? Hay 50 personas que la están mirando. Yo nunca he sido tan estresado de irme de vacaciones, pero la realidad es que Booking funciona. Y si lo ponen en marcha es que hay razones, porque ellos lo han probado, ¿no? Booking era una pyme, es un gigante, ¿vale? Eso es otro ejemplo muy interesante. No quiero entrar en el tema de Booking, pero sí que su manera de vender es bastante espectacular la presión que nos ponen. Y esto lo tenemos que llevar a nuestras acciones. Lo explicamos. Es un tema psicológico también, de psicología de venta. Excelente. Otra pregunta que nos llega de Patricia de México. Vos hablaste también de la incorporación de equipos, de áreas de growth en las empresas. Obviamente algunas lo tienen, otras no. Pero ¿qué tipo de perfiles pensás vos que tiene que involucrar a un equipo de growth? Porque también va tocando diferentes plataformas, tiene que tener algo de creatividad, tiene que tener algo de análisis. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, es una muy buena pregunta, gracias. Efectivamente, bueno, pues la dificultad de encontrar un growth marketer, que por cierto, cada semana llegan ofertas de gente que está buscando, ¿vale? Que eso es otro tema, no hay suficientemente personas en el mercado actualmente. Es que es una persona que tiene que ser creativa, que tiene que entender los datos, que tiene que ser de marketing, vamos a decir, ¿vale? Entonces, es un perfil complejo, pero yo creo que es un tema también de formación, ¿no? y de conocimiento. No lo digo simplemente para mí. Todo el mundo se puede formar de una manera o una otra. Lo que quiero decir es, al final es verdad que necesitas datos, es verdad que necesitas creatividad y es verdad que tienes un perfil que es bastante marketingano digital, ¿no? Pero pasar de marketing a digital a growth es implementar esos temas de datos que estamos hablando. Es accesible a cualquier persona de marketing digital que se quiere especializar en growth, lo va a conseguir, ¿vale? No, hoy en día no hay un problema de técnico. Antes era complicado. Antes era más un binomio porque necesitabas a alguien de desarrollo dentro de un equipo de growth porque necesitabas preguntar muchísimas cosas. No digo que no es el caso cuando ya llegas a un equipo de growth más importante, pero el líder de growth puede ser perfectamente una persona de marketing digital que aprende de growth, que aprende la mentalidad y que aprende la metodología para poder implementarlo con el resto de equipo. Excelente. Bueno, creo que con eso está respondido. Y por último, nos preguntaron también sobre el costo de adquisición óptimo. Yo entiendo que puede variar de acuerdo a industrias o empresas, ¿no? Pero cuando Sí, hablabas bueno, vos de la adquisición de leads, es como... sí, el Sí. coste de adquisición es un tema que varía muchísimo y que depende muchísimo de tu lifetime value, ¿no? Y además tiene la complejidad que al principio, si eres un nuevo proyecto, todavía no tienes una idea muy precisa de tu lifetime value, es decir, de lo que te va a dejar un usuario durante toda la vida del uso de tu producto. Entonces, depende de tu tipo de producto, depende de tu lifetime value. Lo que sí creo que es importante es tener una medición clara de cuánto nos está costando por canales, ¿vale? Y ahí es importante también que los equipos aprenden a medir y estén forzados a medir, ¿no? Y esto significa empezar con UTMs, es decir, maneras de poder saber qué link he pasado a qué partner o en términos de atribución que he usado en Facebook, que sea capaz de medir las acciones y los impactos. Para poder traquear realmente muy bien mis leads, entender el coste que está llevando y no olvidar
hay un tema también de payback, es decir, es importante de entender que ahí hay un tema de aceleración, porque voy a poder recomprar tráfico a partir del momento o llego al break-even, es decir, que he rentabilizado mi leads suficientemente para poder ir a comprar otros, ¿vale? Entonces, esto es importante y es importante también de calcular que no tiene que ser solo un coste directo, sino que también tengo que tener un margen. Es decir, para decirlo de otra forma, vender a leads que solo es break-even no me aporta nada, ¿vale? Entonces, tengo que calcular muy bien el precio. Entonces, nosotros tenemos sistema de cálculos dentro de los cursos. Tenemos un sistema para B2C, B2B, dejamos la información para que podáis calcular el tiempo que os vais a necesitar. Porque si soy, por ejemplo, ¿no? Si vendo un producto inmediatamente, y que recupero el dinero, no es lo mismo que venderlo en 36 meses, porque claramente ahí tengo un tema para escalar, que es que cuánto tiempo voy a necesitar en mi coste de adquisición para recuperar este dinero y poder invertir de nuevo, ¿vale? Por ejemplo, algo muy importante, ¿no? Al nivel de e-commerce, es que puedes tú estar financiando, ¿vale? Con un partner la compra, pero a ti te paga el partner inmediatamente menos su comisión. Es decir, tú puedes aumentar tus ventas ofreciendo una modalidad de pago mensual, pero tú como negocio has conseguido 100% del dinero al principio. ¿Me explico? Entonces, esos son ejemplos de cómo puedes aumentar tus ventas en e-commerce poniendo un sistema de financiación, pero que no te impacta el nivel de tesorería o de compra de leads. Excelente. Sí, sí, está clarísimo. Bueno, Jan, ha sido casi 1 hora y media de capacitación. Me anoté 2 cositas para comentarle a la audiencia un poco también con lo que vos ibas contando. Uno era la importancia de la automatización. Nosotros en Doppler Academy tenemos un curso gratuito y online sobre Email Automation Marketing, así que están todos invitados a ingresar a doppleracademy.com. En la sección cursos lo van a encontrar. Son 23 lecciones con especialistas, especialistas dedicados al email marketing, totalmente gratuito y online. Otra cosa es que los regalitos ya están en el chat. Esas 2 promociones que vos mencionaste, de todas maneras pueden contactarnos tanto a nosotros en nuestras redes sociales o a Jan en las suyas y los van a poder obtener. Y por último, era muy importante lo del e-commerce, ¿no? Que hablaste también el tema del carrito abandonado, me quedó ahí dando vueltas. Qué tan grande es la estadística, ¿no? De que a todo negocio le pasa y que depende un poco de lo que vos decías desde un principio, ¿no? Desde ese mindset. ¿Qué hacemos nosotros con lo que pasa en el mercado, ¿no? Entonces, un poco está de nuestro lado como dueños del negocio, como marqueteros, en adoptar las acciones que nos van a permitir convertir a ese, o ir tras esa venta, ir tras esa conversión. Total. ¿Me preguntas? No, digo, sí. Básicamente, ¿qué growth, qué hacks podemos aplicar ahí también? Vale, entonces creo que usando un sistema como Doppler se puede, por supuesto, por defecto, crear secuencias de emails para, de una parte, recordar al usuario que tiene esto en el carrito. Es una forma de impactarlo, ¿vale? También se puede utilizar remarketing, porque a un momento dado puede ser que yo simplemente lo he dejado en el carrito porque todavía no he tenido el tiempo de transaccionar, que a mí me pasa. Dejo esto ahí y luego voy transaccionando porque esa noche tendré más tiempo, ¿vale? Entonces, puede ser que entre ahora y esa noche yo ya me he olvidado del carrito y dónde lo tenía. Entonces, es importante de poder poner una estrategia de email marketing, ¿no? Con una secuencia, ¿vale? Luego de automatizarlo y ponerlo también con remarketing. Y yo creo que en muchos negocios hoy en día se puede también reimpactar el usuario por otra vía que posee WhatsApp. Por eso se puede diseñar de forma automatizada el email, contactar eventualmente por WhatsApp, como lo hemos hecho en casos, y también hacer remarketing, ¿no? Y en la secuencia de email lo que se puede hacer es, si en 24 horas no ha comprado, esto huele mal porque ya has tenido el tiempo de hacerlo y te has olvidado. Quizás ahí pues, se puede poner en marcha un sistema de promociones que no se tiene que abusar, porque si los usuarios lo entienden, te lo pueden repetir.
pero sí que es una forma de probar, porque aquí estamos diciendo que, o sea, no hay tips perfectos. Cada negocio, cada mercado tiene que poner experimentación y probar. Pero sí que puede funcionar de dar a un momento dado un descuento para decir, mira, es el momento, me queda 3 existencia, por ejemplo, me queda 3, aprovecha y te hago un descuento ahora, ¿no? O sabes que tienes un problema de coste de delivery y decides que para transaccionar, porque es un primer cliente y quieres que te pruebe, porque puede repetir, pues le vas a ofrecer los gastos, ¿no? Y le recuerdas también el día siguiente con el email y decir, oye, que puedes tener el free delivery, que a veces es la fricción para empezar. Totalmente. Bueno, ahora sí, ya te agradezco por tu tiempo, Jan. La verdad que ha sido un placer tenerte en Doppler Academy. Estaremos en contacto más allá de esta capacitación. Seguramente luego por redes sociales volveremos a compartir la capacitación, el webinar. Y bueno, cualquier consulta también que tenga la audiencia pueden acudir a nuestras redes, @FromDoppler en Twitter o en Instagram. Y si querés vos pasar tus redes, Jan, para que te contacten también. Sí, primero decir que si queréis contactar conmigo en LinkedIn, lo podéis hacer, ¿vale? Y así iré aceptando los contactos que llegan a partir de ahora, porque sé que vienen de nuestra audiencia ahora y que es una forma también de hablar, y que si no, de seguir Growth Hacking Course en LinkedIn, y también estamos en Twitter, en Instagram, y sobre todo aprovechar que tenemos recursos disponibles gratuitos que pueden ayudar a formaros también, así que utilizar nuestros recursos en nuestra web. Bueno, muchísimas gracias. Con Gracias esto a nos ti vamos. por invitarme. Es un placer. Por favor, Jan. Bueno, y a la audiencia los esperamos en los próximos webinars. Recuerden que ya tenemos 2 programados para el mes de julio sobre data marketing, innovación y creatividad, que les puede servir para potenciar su negocio. Te despido, Jan, y muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Chao.